querido contarles nuestra visión del concepto de beneficiario final desde la perspectiva tributaria, de compliance y de derecho penal. Desde la perspectiva tributaria les contaremos cuáles son las principales obligaciones que tienen que ver con el reporte de las personas naturales que se consideran beneficiarios finales y cuál es el efecto que tiene el concepto de beneficiario final de cara al nuevo proyecto de reforma tributaria que ha presentado el gobierno. Desde la perspectiva de compliance, en enero de este año se promulgó la Ley de Transparencia, que nos da unas exigencias en materia de debida diligencia sobre beneficiarios finales. A continuación, Carolina les va a explicar desde el punto de vista tributario todo lo referente a beneficiario final y yo seguiré con lo que hablábamos de debida diligencia de beneficiarios finales desde el punto de vista de compliance. Esta noción de beneficiario final se ha regulado desde el punto de vista tributario en la reforma tributaria del año pasado, que es la Ley 2155 de 2021, y en resoluciones de la Administración Tributaria, así como en conceptos y en manuales y en guías que ha emitido la Administración Tributaria. Y básicamente, ¿qué se ha dicho? ¿Qué es o quién es un beneficiario final? De manera general, un beneficiario final es esa persona natural, esa persona de carne y hueso que está detrás de una entidad o de una estructura jurídica. ¿Y por qué es importante saber quién es la persona natural que está detrás? Esa es la pregunta que queda después de mirar todas estas resoluciones y uno se pregunta por qué es importante saber quién es esa persona y para qué la Administración Tributaria está pidiendo la información de quién es ese personaje de carne y hueso que está detrás de una sociedad o de una entidad sin personería jurídica. ¿Será que se le van a atribuir unas rentas? ¿Se está buscando quién es el contribuyente? ¿O definitivamente simplemente se quiere saber quién es esa persona que está detrás de un negocio o de una actividad? Básicamente, ¿quiénes tienen la obligación de reportar al beneficiario final? Y lo que dicen las normas aplicables es que tienen la obligación de hacerlo todas las entidades y sociedades colombianas. Esto incluye sociedades comerciales, entidades sin ánimo de lucro, establecimientos permanentes y además una serie de entidades que no tienen personería jurídica, como son los patrimonios autónomos, los fondos de capital privado, los fondos de inversión colectiva. Es decir, es una obligación que está completamente generalizada e incluso se dice que si la sociedad cotiza en una bolsa colombiana o cotiza en una bolsa extranjera, también se tiene que reportar quiénes son las personas naturales que están detrás. ¿Cuáles son los criterios que ha utilizado la norma para definir que una persona natural es beneficiario final? Y lo primero es que hay unos criterios que se aplican para entidades con personería jurídica, como son las sociedades, y otros para entidades sin personería jurídica. En el caso de las entidades con personería jurídica, nos vamos por unos criterios que son básicamente propiedad de la sociedad, beneficio de la sociedad, control. Y una vez verificados estos tres conceptos, se podrá establecer quién es esa persona natural que está detrás. Si no es posible establecer quién es esa persona natural que está detrás, pues debe informarse al representante legal o a la persona natural que ejerza la autoridad o el cargo más importante dentro de la sociedad. Entonces, dentro del criterio de propiedad, la norma colombiana se fue por una posición completamente extrema y dijo, si usted tiene el 5% más del capital o de los derechos de voto de esa persona jurídica, ya es beneficiario final. ¿Por qué el 5% y no el 10% y no el 20% y el 30%? No se sabe. La norma escogió el criterio más bajo posible y se fueron por el 5%. Y en consecuencia hoy cualquier persona natural que tenga más del 5% del capital de una persona jurídica ya se considera beneficiario final y debe ser reportada ante la Administración Tributaria. Pero si no hay una persona que cumpla con ese criterio de la propiedad, debemos ir al siguiente paso y el siguiente paso es ver quién se beneficia, cuáles son las personas naturales que se benefician en más de un 5% de los activos, de los rendimientos o de las utilidades de esa persona jurídica. ¿Y qué se entiende por beneficio?
La norma no lo define y estas normas que ha emitido la Administración Tributaria tampoco lo definen, pero uno podría entender que es aquellas personas que disfrutan, que gozan o que de alguna manera usufructúan los bienes de esa persona jurídica. Si ya se ha transitado por el paso 1 de propiedad, segundo el de beneficio, nos vamos al tercer criterio, que es el de control. También se entiende que una persona natural es beneficiario final de una persona jurídica si la controla. ¿Y qué es control? Las resoluciones de la DIAN dicen que control es cualquier forma de toma de decisiones en relación con la administración o la gestión de esa sociedad a través de la titularidad. Entonces, aquí surgen muchísimas preguntas. ¿Qué pasa con la influencia dominante? ¿Qué pasa con los acuerdos de accionistas? ¿Qué pasa con cualquier forma de control a través de la cual se puedan tomar decisiones en relación con la administración o con la gestión de esa persona jurídica? Y lo que nos dicen estas normas es que si no se llega a la definición de beneficiario final por ninguno de estos criterios, por el criterio de propiedad, por el criterio de beneficio o por el criterio de control, se debe reportar como beneficiario final a la persona natural que sea representante legal de esa persona jurídica o a la que ostente el cargo más alto dentro de la persona jurídica. Esto es el presidente de la junta directiva, el gerente, si este es el cargo más alto, y es ahí donde las normas tributarias siguen el criterio de GAFI. GAFI es Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo internacional que está dedicado a la prevención y a combatir la comisión de delitos de carácter internacional, como son el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el narcotráfico, entre otros. Entonces, aquí las normas tributarias colombianas siguen el criterio de GAFI y dicen, usted tiene que reportar a alguien, sea quien sea, si no llegó por los otros criterios, debe reportar al representante legal o a quien ejerza el cargo más alto. Y la pregunta es, ¿ese representante legal podría entenderse como un contribuyente respecto de esa persona jurídica? Pues no, a ese representante legal no se le pueden atribuir rentas, ese representante legal no se puede considerar que sea un contribuyente de ningún impuesto en relación con las actividades de la sociedad. Y es por eso que surge la pregunta de por qué la administración está pidiéndole esta información a los contribuyentes si no necesariamente va a aumentar el recaudo o no necesariamente van a aumentar los impuestos en relación con esa sociedad, porque yo voy a terminar reportando a una persona que, si bien podría ser responsable de la comisión de algún delito que hubiera podido cometer la sociedad, pues no tiene nada que ver con los tributos que podría generar esa sociedad. Pero así está establecido. Ahora, si nos vamos a los criterios que traen las normas en relación con quiénes son esos beneficiarios finales respecto de una entidad sin personería jurídica, pues ahí la norma es muchísimo más extrema. ¿Por qué? Porque nos dice reporte todas las personas naturales que tengan un vínculo con esa entidad sin personería jurídica. Es decir, si estamos frente a un patrimonio autónomo, a un fondo de inversión colectiva, a cualquier, digamos, ente que no tenga personería jurídica como tal, hay que reportar a todas las personas naturales relacionadas. Esto quiere decir que respecto, por ejemplo, de un patrimonio autónomo, yo tengo que reportar al que lo constituyó, al fideicomitente, al fiduciario, al beneficiario. Si hay un comité fiduciario, tengo que reportar a las personas naturales de ese comité fiduciario. Aquí ya no aplican los criterios de propiedad, de beneficio o de control a los que nos referíamos previamente, sino que en este caso hay que reportar a todo el mundo. Y la norma utiliza el ejemplo del contrato de fiducia y lo extiende a los otros casos diciendo: todo lo que se parezca a un fideicomitente, repórtelo, así no esté hablando de una fiducia. Todo lo que se parezca a un comité fiduciario, repórtelo. Todo lo que se parezca a un beneficiario, repórtelo. Y en ese sentido surgen muchas controversias, surgen muchas dudas. ¿Qué pasa con ciertos conceptos que son propios de algunos entes sin personería jurídica, como por ejemplo los fondos de inversión colectiva o los fondos de capital privado, que tienen un gestor profesional o que tienen otras personas naturales que están ahí
¿Debo reportarlas o no debo reportarlas? Pareciera que el espíritu de la norma es que tengo que reportar a todas las personas. Y nuevamente la pregunta que surge es ¿por qué y para qué le va a servir esa información a la administración tributaria? ¿Qué va a hacer la administración tributaria con la información de todas las personas naturales que tengan que ver con un patrimonio autónomo, con un fondo de inversión colectiva? Y en esto la norma va más allá y exige incluso que si hay beneficiarios condicionados en este tipo de entidades, también las tengo que reportar. Es decir, que si yo tengo beneficiarios, por ejemplo, en un patrimonio autónomo, condicionados a la muerte de una persona, en el caso, por ejemplo, de los hijos, se vuelven beneficiarios cuando los papás fallezcan, pues yo tendría que reportar en teoría ese beneficiario condicionado. Y la pregunta es si es legítimo que la administración tributaria le pida a los contribuyentes una serie de información que muchas veces no tiene que ver ni siquiera con temas fiscales, sino que son temas familiares y temas personales que no tendrían por qué llegar a manos de la administración tributaria, como es si yo tengo unos beneficiarios condicionados a mi muerte o si condiciono los beneficios de un patrimonio autónomo a que mis hijos se casen o a que se gradúen, en fin. Esto genera muchas dudas. ¿Y qué pasa con las entidades extranjeras? Básicamente lo que me dice la norma es que respecto de las personas jurídicas extranjeras, yo tengo que reportar al beneficiario final o a las personas naturales que están detrás si la totalidad de la inversión de estas entidades, de estas personas jurídicas extranjeras, no está representada en otros vehículos que ya tengan que reportar al beneficiario final. Surgen muchas preguntas como consecuencia de esta obligación. ¿Qué pasa con entidades tales como las fundaciones de interés privado? ¿Qué pasa con entidades sin personería jurídica extranjeras como por ejemplo un trust? En ese caso del trust tendría yo que reportar a todas las personas vinculadas, tendría que reportar al que constituyó el trust, al settlor, al trustee, al que lo está administrando, a los beneficiarios. ¿Qué pasa si esos beneficiarios no son personas residentes en Colombia? En todo caso, los tendría que reportar. Esto genera una serie de preguntas y una serie de inquietudes. Y en ese sentido, la norma exige que esta información se reporte a la Administración Tributaria antes del 31 de diciembre de este año. Esto se va a hacer a través de una plataforma que está preparando la Administración Tributaria. Va a ser una información que se va a tener que subir a esta plataforma y hay que preparar, dicen las normas, una debida diligencia que justifique cuáles son las razones que sustentan que una persona natural es el beneficiario final de esa estructura o de esa persona jurídica. Y como les decíamos, básicamente es una obligación que está extendida a todos los vehículos y a todas las entidades nacionales e incluso a unas entidades extranjeras. ¿Qué pasa con el proyecto de reforma tributaria? El proyecto de reforma tributaria obviamente ha generado muchas inquietudes y en el tema de beneficiario final genera una inquietud mucho mayor y más preguntas aún que las anteriores. ¿Por qué? Porque tal como está el proyecto de reforma tributaria trae una norma en relación con el tema del impuesto al patrimonio que dice que en el caso de las participaciones en las fundaciones de interés privado, en el caso de un trust del exterior, seguros con componente de ahorro material, fondos de inversión o cualquier otro negocio fiduciario en Colombia o en el exterior, el valor patrimonial al cual se debe declarar el impuesto al patrimonio corresponderá al patrimonio neto subyacente, que eso per se ya genera muchas dudas. ¿Qué se entiende por patrimonio neto subyacente? Pero básicamente el proyecto de reforma tributaria agrega una parte donde dice que quien tiene la obligación legal de incluir esos activos en la declaración del impuesto al patrimonio es el beneficiario final conforme con las disposiciones que hemos comentado. Es decir que hasta este momento calificar a una persona como beneficiario final no tenía como tal un efecto tributario. Esta persona no se volvía contribuyente de ningún impuesto, no generaba una obligación tributaria.
Pero si este proyecto de reforma tributaria es aprobado tal como está en este momento, quien sea esa persona natural que se reporte como beneficiario final de un vehículo tal como fundaciones de interés privado, un trust, un seguro con componente de ahorro material, un fondo de inversión, una fiducia, dice, o cualquier otro negocio fiduciario, pues él va a ser el obligado a declarar el impuesto al patrimonio. Y esto es muy importante y queremos dejarlo muy claro, y es que a partir del proyecto de reforma tributaria, ser calificado como beneficiario final de una estructura sí puede tener un efecto fiscal. Y por eso es tan importante definir, hacer muy bien esa debida diligencia y poder establecer con claridad a quién se reporta, quién es la persona natural a la cual se debe reportar. De esa definición y de esa calificación depende y dependerá, en caso de que sea aprobado este proyecto, que una persona natural se convierta en contribuyente del impuesto a patrimonio o no, porque está el proyecto de reforma tributaria poniendo en cabeza a esa persona la obligación de declarar si es considerada beneficiario final de esa estructura. Desde el punto de vista de compliance, tenemos una nueva ley, que es la Ley de Transparencia, la Ley 2195 de enero de este año. Y esta ley, que entre otras de sus particularidades, trae una relación muy fuerte entre las entidades para combatir la corrupción, nos dice en el artículo 12 que debemos hacer una debida diligencia de beneficiarios finales. ¿Cuál es el problema? Esta es una ley reciente, empezó a regir desde enero de este año. No tenemos jurisprudencia que aclare ciertos aspectos que no se entienden de la misma. Y en el tema de beneficiarios finales no tenemos alguna información. ¿Esto qué quiere decir? Que nos vamos a la exposición de motivos de la ley para tratar de entender qué era lo que el legislador buscaba en materia de debida diligencia de beneficiarios finales. Como decía Carolina ahorita, tenemos un componente importante que es las recomendaciones que vienen de Gafi. Esta ley trae la recomendación número 10, que es aquella de debida diligencia a beneficiarios finales, y la aplicamos en Colombia. Asimismo, dice la ley, la exposición de motivos de esta ley, que de acuerdo con la cumbre que se llevó en Reino Unido anticorrupción en mayo de 2016, debe haber un registro único de beneficiarios finales. Este registro único de beneficiarios finales, pensado en su momento y como lo tenemos hoy en día, para ser administrado y tenido por una entidad del Estado, en este caso la DIAN, como lo explicaba Carolina. Lo que hace la Ley de Transparencia, entonces, en su artículo 12, es decirnos que, 1. Todas las personas que estén obligadas a implementar un sistema de gestión y prevención del lavado de activos, financiación al terrorismo y financiación de armas de destrucción masiva, o aquellas que deban registrarse en el RUC, deben además hacer debida diligencia de los beneficiarios finales. A simple vista, uno pensaría que es de los beneficiarios finales de cada una de estas personas jurídicas, ¿no? Para llegar a lo que Carolina les explicaba ahorita, a esa persona natural de carne y hueso, que es el beneficiario final, del 5%. Acá también les quiero comentar algo. Somos el país que tiene ese porcentaje mucho más bajo, que todavía no entendemos por qué el 5%, porque otros países que siguen las recomendaciones de Gafi tienen un porcentaje de beneficiarios finales del 25%. Es el caso de Estados Unidos, de Francia, de España, de Reino Unido. Colombia decidió que fuera del 5%. Entonces, retomando lo que dice el artículo 12, debemos hacer esa debida diligencia a beneficiarios finales. Pero no habla de beneficiarios finales, digamos, propios de nuestra estructura de titularidad, sino que parece y da a entender que fuera de los beneficiarios finales también de los terceros. ¿Por qué? Porque en la debida diligencia nos dice lo siguiente. Lo primero es que tenemos que conocer a nuestra contraparte o con quien vamos a hacer un negocio jurídico o vamos a tener una relación contractual. Ese conocimiento no es nada extraño a lo que ya en temas de cumplimiento tienen muchas de las empresas hoy en día. Saber quién es, sus datos y hacer un poco de debida diligencia en listas restrictivas, tanto vinculantes como no vinculantes para Colombia. Pero lo segundo que nos dice este artículo
es que debemos conocer a los beneficiarios finales y a la estructura de titularidad. No tenemos una definición de estructura de titularidad. Hay un concepto de las supersociedades que en un pie de página nos dice que es la composición accionaria en cierto porcentaje, pero retomando, lo que nos pide entonces el artículo es conocer a los beneficiarios finales. ¿Qué se supone? Que si se trata de debida diligencia, pues nos tocará hacer una debida diligencia para esos beneficiarios finales. Es decir, que nos ayude a corroborar que son personas que no están en ninguna lista, que no tienen ninguna señal de alerta y que por lo tanto podemos hacer un negocio o tener una relación jurídica, contractual con estas personas. Asimismo, teniendo en cuenta que esta ley se supone que lucha contra la corrupción, ¿no? Y que además de cierta manera también nos ayuda a prevenir el tema del lavado de activos y financiación al terrorismo, porque retoma esa recomendación de Gafi que les comentaba ahorita. Entonces pues deberíamos revisar si nuestras contrapartes están o no involucradas, o si son, por ejemplo, algo bastante importante, PEPs, personas políticamente expuestas, para hacerles lo que conocemos como una debida diligencia intensificada. Lo tercero que nos dice esta ley es: debemos tomar unas medidas razonables para verificar que la información que nos han dado es cierta. Ahora, los particulares pues no tenemos las funciones que tendría una entidad estatal para conocer si son ciertas o no. Acá yo quisiera remitirme, y esto no está todavía en ningún lado, a que esto es una obligación de medio y no de resultado. Y eso se ha entendido así en temas de debida diligencia, en los conceptos que, por ejemplo, las supersociedades ha dado a lo largo de los últimos años. Entonces, pues, en una conversación que en algún momento le oí a alguien de la DIAN sobre este tema, decía, por ejemplo, que nos pasaran ese certificado del RUP servía como parte de esos medios más o menos razonables para verificar el beneficiario final. Esa información debe además permitirnos conocer el objetivo del negocio y por eso es importante que tengamos muy claro al momento de realizar el negocio con nuestra contraparte, pues cuál es el objetivo y pues quienes estamos contratando o con quienes estamos iniciando esa relación jurídica, esa relación comercial, esa relación de negocio, que sí sean las personas idóneas obviamente para hacer ese tipo de emprendimiento, de proyecto que se pretende. Y lo último que nos establece este artículo es, uno, hay que hacer una debida diligencia continua. Entonces, pues por continua, yo creo que tenemos que remitirnos a lo que nuestros sistemas y programas de cumplimientos internos nos dicen, y para esto aplicar a cada una de las regulaciones que en cada sector correspondan. Y puede ser continua una o dos veces al año, pero también cada vez que renovamos la relación contractual o jurídica con nuestro tercero. Y dos, mantener actualizada siempre esa información. Y yo creo que ya la experiencia y los programas que tenemos en materia de cumplimiento nos han enseñado que es importantísimo que siempre haya una actualización de nuestros terceros, de nuestras contrapartes. Y cuando me refiero a contrapartes, me refiero a empleados, accionistas, a clientes, a proveedores, que es lo que normalmente entendemos en materia de compliance bajo ese concepto. Ahora, también tenemos, según este artículo 12 de la Ley de Transparencia, un deber de custodia y de mantener la información. Ese deber nos exige que sea por un tiempo de 5 años, y esos 5 años se cuentan a partir del 1 de enero siguiente a que se haya terminado la relación jurídica, el negocio o la relación contractual con nuestra contraparte. Entonces, acá es muy importante también recordar que la exigencia va a implicar unos temas de confidencialidad de la información, de gobierno de la información, que tendremos que estructurar desde nuestros programas de cumplimiento. Ahora, esto como obligación, según dice la ley, le aplica a casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque en el parágrafo 4 dice que todos estaremos, quienes tengan que hacer esta debida diligencia, es decir, los que están obligados en el RUP y los que tienen un sistema de prevención y gestión de riesgos de lavado de activos y financiación a terrorismo, deben pedir esa información, pero también entregar esa información cuando les sea solicitado.
En otras palabras, pareciera que todos vamos a conocer los beneficiarios finales de nuestras contrapartes, pero además que también van a conocer a nuestros beneficiarios finales. ¿Qué pasa? Tenemos algo que estamos esperando con bastante expectativa, y es que este artículo 12 le da un periodo de 6 meses, que ya se cumplieron, a todas las superintendencias o cualquier otro ente regulador, como puede ser, por ejemplo, la ANI, para que reglamente esta debida diligencia de beneficiarios finales. Lo más reciente que sabemos sobre el tema es que la Superservicios está haciendo un sondeo con sus supervisados para identificar quiénes ya tienen un programa de transparencia y ética empresarial, porque esta ley de transparencia exige a casi todos los sectores tener un programa de transparencia y ética empresarial, algo que antes estaba solo para los supervisados de las supersociedades, con algunos criterios, pero hoy bajo la ley de transparencia se le exige a la mayoría de los sectores. Y lo otro que está verificando la Superservicios en este momento es si ya se han implementado medidas de diligencia para conocer a los beneficiarios finales. De resto, por ahora no tenemos ninguna otra noticia ni novedad al respecto. Como ven, entonces, esto nos hace pensar en 3 cosas que hemos venido trabajando. La primera es esa información que vamos a dar en el Registro Único de Beneficiarios Finales, en el RUB de la DIAN, para lo cual hay plazo hasta diciembre, como lo decía Carolina. Lo segundo es qué les vamos a pedir a nuestros terceros, a nuestras contrapartes, para conocer a sus beneficiarios finales y poder hacer la debida diligencia. Y lo tercero es aquella información que le vamos a entregar a quienes nos solicitan nuestros beneficiarios finales. Entonces, estas 3 cosas hay que tenerlas muy claras. Hoy en día es lo que exige la ley, tanto desde el punto de vista tributario como desde el punto de vista de cumplimiento. Como vimos, este tema de beneficiario final no es un tema fácil, es un tema controversial y genera muchas dudas. Desde PPU, Pamela y yo estamos atentas a resolver cualquier duda que tengan y acompañarlos en este proceso.